buenos días. Estamos en el programa número 42 del Mundo desde el Sur. Soy Maximiliano Osbarrio Osuna desde Buenos Aires y me acompaña como siempre mi colega, amigo y analista internacional Raimundo Greguard, desde Santiago de Chile, por supuesto. Sí, acá estamos, como siempre en la capital chilena. Ya jueves, se acerca el fin de semana, así que muy contento. Una semana con muchas cosas, así que creo que va a ser un programa bastante interesante. Sí, así es, hemos estado siguiendo de cerca los acontecimientos internacionales y por supuesto prestándole atención a lo más relevante y a lo que le podemos traer a los oyentes que le puede llegar a ser interesante. Sí, claro, en ese sentido, no sé si tienes algo que te haya llamado la atención. En la agenda, el canciller alemán, Olaf Scholz, hace una visita de 2 días a Japón con el fin de hablar de 3 temas. Uno de la guerra de Ucrania, recordemos que Alemania está desesperado buscando energía, lo dijimos en el programa anterior, entonces se está abriendo el juego para que la guerra finalice y poder proveerse de gas, de petróleo, ya que renunció, el año pasado cerró su última planta nuclear para producir energía, porque eso estaba programado hacía más de 10 años, por una cuestión medioambiental. Sin embargo, bueno, sigue dependiendo de los hidrocarburos, ¿no? Otro tema que va a tratar es un tema candente, cada vez está más en la agenda, que es Taiwán. Estados Unidos se está presionando para que China no haga acciones militares contra Taiwán y despegándose de la política de una sola China. Y también preparar la cumbre del G7 que se va a desarrollar este año en Alemania. Así que son los tres objetivos que tiene el canciller alemán. Interesante esta reunión entre, Alemania con los cambios internos tras la salida de Merkel y Japón, un país que cada vez se está preocupando más de las coyunturas internacionales, ¿no? Exactamente, sí. Mira, ¿vos qué noticias tenés? Sí, mira, ya que hablas de asuntos diplomáticos, de encuentros, resulta que la República Democrática del Congo firmó el Tratado de Adhesión y será un nuevo miembro de la Comunidad de África Oriental o Comunidad de África del Este. Uh-huh. Fue el mismo presidente de la República Democrática del Congo, el señor Félix Tshisekedi, quien firmó este tratado la semana pasada, y con esto es el país más grande, me parece que es el país más grande de África, o el segundo más grande de África en territorio, ingresa a este mercado que tiene cerca de 250.000 millones de dólares. Claro. ¿Ya? La gente quizás se pregunte rápidamente qué es la Comunidad de África del Este, ¿no? Tiene su sede en Arusha, en Tanzania, y tiene los siguientes miembros: Burundi, Kenia, Ruanda, Tanzania, Sudán del Sur, Uganda y ahora la República Democrática del Congo. El último país que había sido aceptado fue Sudán del Sur, el 2016. Bien, bueno, importante la integración de los bloques económicos en África también. Sí, especialmente porque en este caso se mezclan países del Cuerno África con los países del África Central e incluso del África Oriental. Exacto, sí. Bueno, yo tengo una efemérides, hoy 28 de abril, pero de 1967, se firma un pacto militar entre Estados Unidos y Bolivia para la operación de contrainsurgencia contra la guerrilla, la guerrilla que encabezaba el Che Guevara. Recordemos que en ese momento estaba en su operación en Bolivia, tratando de llevar la revolución a Bolivia, y también, en octubre terminarían asesinándolo. Y también ese mismo día, ese mismo año, 28 de abril del 67, el boxeador Muhammad Ali había sido convocado para luchar en la guerra de Vietnam a favor de Estados Unidos y se negó, hizo su clásica renuncia, su histórica renuncia a pelear en Vietnam, por lo cual le quitaron el título mundial. Una histórica renuncia, un acto valiente del querido Muhammad Ali. Un acto, como te dijiste, realmente valiente. Hoy en el mundo actual muchas veces se usa esa palabra, pero la verdad, muchas veces mal empleada en mi opinión. Yo creo que valentía es lo que hizo él. Cuando tú tienes mucho que perder y aún así lo haces, creo que eso sí es realmente valentía. Así es. Mira, ya que estamos hablando de indirectamente Estados Unidos, ¿no? Porque Muhammad Ali no era estadounidense.
quería comentar lo que pasó la semana pasada también, hace algunos días, en que Nicaragua, todos sabemos que Nicaragua y el régimen de Ortega, una dictadura para mí, tiene una pugna hace muchos años con la OEA, la Organización de Estados Americanos. Pero en el programa anterior nos prometiste hablar de Nicaragua, así que nos venimos a cobrar la deuda. Sí, porque no nos gusta quedar con deudas pendientes. Muy bien. Así que en Nicaragua lo que hizo el gobierno de Ortega fue cumplir con lo que había anunciado, es decir, echar literalmente a la OEA de Nicaragua. ¿Qué hizo Daniel Ortega? Bueno, le quitó las credenciales a los 3 representantes de la OEA en Nicaragua y cerró la sede. La cerró, incluso puso vigilancia. Ajá. Previamente, ¿sí?, había sido el embajador, creo que nicaragüense en la OEA, había denunciado al gobierno de Ortega de concentración de poder, ¿no? De haberse... Sí. Creo que fue eso, concentración de poder. Y también denunció por la represión de 2018, que murió mucha gente. La represión, la manipulación de las elecciones. En el fondo dio a entender que lo que muchos dicen, que ahí no hay una democracia y que es una dictadura. Y obviamente pasó a ser un enemigo del régimen de Ortega, quien no solo dijo que la OEA era una organización diabólica e infame, sino que además, y aquí cito textual, a partir de esta fecha, Nicaragua deja de formar parte de todos los engañosos organismos de este engendro, llámense reuniones, llámense Cumbre de las Américas. Bien, que yo creo que Ortega tiene razón en lo que dice, pero eso no quita que él no haya intentado, no esté concentrando todo el poder, transformando a Nicaragua en una semidictadura, no sé cómo llamarlo. Muchos revolucionarios que han luchado con él en los 70, en los 80, lo han denunciado, también están siendo perseguidos por él, pero es cierto que la OEA ha apoyado golpes de Estado en toda América Latina. El último fue el de Bolivia, y a lo largo de la historia, ¿no? Sí, yo creo que algo que llamó la atención en la última elección presidencial en Nicaragua es que Ortega encarceló a todos los candidatos, o al menos todos los candidatos que tenían alguna opción. Entonces, claro, eso pasa a la cuenta. Opinión personal, para mí es una dictadura lo de Nicaragua, pero yo también considero que la OEA tiene una injerencia mucho mayor de la deseada en América Latina y el Caribe. Y todos sabemos que Estados Unidos está detrás del financiamiento de la OEA. Por lo tanto, a mí me parece que es un organismo necesario, pero que no es tan independiente. No, seguro. No. En mi opinión, es un apéndice del Departamento de Estado norteamericano por su accionar, ¿no? Y por su doble vara, ¿no? No condena otras aberraciones de parte de estados como Colombia, también, que persigue y asesina líderes sociales. No condena a Venezuela, pero no condena, por ejemplo, el avasallamiento que está haciendo Brasil sobre el Poder Judicial, digamos. Tiene una doble vara. Lo hemos hablado en otros programas, en la doble vara que existe en el mundo en general, pero específicamente los organismos de integración en América Latina, ¿no? Y el Caribe, o sea... y es lamentable, la verdad, que no haya ningún organismo de integración latinoamericano, sudamericano, ¿no?, que sea capaz de ser más independiente y de realmente criticar la falta de democracia y luchar contra las violaciones a los derechos humanos en cualquier escenario. Seguro, sí. La CELAC estaba reflotándose en estos últimos meses, hemos hablado de eso, pero no tiene la fuerza que tiene la OEA, ni la presencia, ni tampoco la integración que tiene la OEA, no. Es complicado cómo América Latina y el Caribe puedan generar un organismo de integración regional cuando hay dos gigantes como Canadá y Estados Unidos en el continente. El desequilibrio es muy evidente. Y aquí ya no quiero alargar más el tema, pero por eso yo, y esta nuevamente opinión personal, me parece que Sudamérica al menos debería alinearse en torno a Brasil, porque Brasil es el poderoso. Estamos hablando en términos de plata. Vimos el programa pasado, el gasto militar de Brasil. Entonces creo que por ahí debe ir la integración. Bueno, eso sucedió entre 2005 o 2003, si querés, hasta 2010, 2012 sucedió. Con Lula. Con Lula sucedió esto. Sí. Y a mí me parece que más allá del tema ideológico es lo correcto. O sea, Brasil es el poderoso, es el grande.
Exacto. Bueno, terminamos la parte de las noticias, la agenda, las efemérides y vamos directo a los análisis, ¿qué te parece? Me parece súper bien. La gente lo está esperando. Bien, ¿querés adelantarnos tu análisis? Energías renovables. Ajá, bueno, muy actual. Sí, Bueno, muy actual. Después de la pausa, entonces nos metemos de lleno en este tema interesante. Perfecto. Bien, adelante. Seguimos en El Mundo desde el Sur, programa número 42. Raimundo nos prometió que nos iba a hablar de un tema actual y muy importante, como son las energías renovables, que también me imagino que está relacionado no solamente con una cuestión de costos, sino también con el medio ambiente, ¿no es cierto? Sí, bueno, ya creo que todos se han dado cuenta que a mí me gustan los informes, así que así como el martes hablé de un informe, perdón, el lunes hablé de un informe, ahora de otro. Es el informe entregado por la Agencia Internacional de Energías Renovables, IRENA, por sus siglas en inglés. Resulta que durante 2021 el 81% de la energía instalada en el mundo correspondió a energías renovables. Esto Bien, es una cifra interesante. Perdón, estoy con mucha alergia. Sí, es interesante porque además en el 2010 este número fue de 38% y el 2016 58%. Así que vemos que va aumentando la cantidad, por lo menos porcentualmente hablando, de energía renovable. A nivel mundial esto se tradujo en lo siguiente. El stock de energías renovables en el mundo aumentó en un 9,1%. Y más, vamos a seguir aquí como en una operación, vamos a ir profundizando. La energía solar y eólica sumaron el 88% de la nueva capacidad renovable instalada en 2021. Ya, o sea, la energía renovable se está enfocando en lo solar y lo eólico, principalmente. Sí. Después viene la hidroeléctrica. ¿Ya? Claro. Una cosa que dice el informe, porque todas son buenas noticias, pero también llama la atención algunas cosas. Por ejemplo, que es muy bueno lo que está pasando, pero para conseguir los objetivos que permitan frenar el cambio climático, las energías renovables deben crecer a un ritmo mayor al de la demanda de energía. Ya, porque perdón. Si no, va a quedar rezagada. Claro, o sea, puede aumentar mucho la energía renovable, pero si no supera, ¿no es cierto?, el ritmo de la demanda, no va a servir mucho. Por lo tanto, claro, se va a ir diluyendo. Exacto. Y siendo reemplazada por otras fuentes. Exacto, y por eso piden que ojalá esto sea una norma en todos los países, o sea, que todos los países empiecen a invertir en este tipo de energía y que haya más cooperación internacional, porque hay países que no pueden, por diversos motivos, y esta cooperación internacional adquiere aún mayor relevancia cuando vemos que el 60% de las nuevas capacidades de la energía renovable se instalaron en Asia, 60%. Ajá. Y a la inversa, África representó apenas el 3,9% y América Latina y el Caribe apenas el 3,3%. Muy poco para la región. Muy poco. Se puede explicar que quizás las grandes industrias y los grandes consumidores de energía no están en África ni en América Latina y el Caribe, pero igual en general debería ser mayor la proporción, porque todo tipo de energía que no sea renovable contamina. Claro. Y esto trae consecuencias. Mira, no hay que olvidar también una cosa. Según este mismo reporte, el problema es que las emisiones mundiales de CO2, dióxido de carbono, aumentaron un 6% en 2021. Uh-huh. Y principalmente esto por el uso del carbón. Perdón, con respecto al 2020, ¿decís? Sí. Claro, bueno, ahí se explica por la desaceleración que hubo por la pandemia. Claro, pero es por eso que ponen el llamado de atención en el sentido de que aumenta la cantidad de energías renovables, ¿no? Pero también aumentaron las emisiones mundiales de CO2. Claro. Que con un nivel récord, es el nivel más alto registrado hasta la fecha, el del CO2. Entonces, es preocupante. Claro, porque es increíble que se siga usando el carbón, además del gas y petróleo, se sigue usando el carbón, que es
altamente contaminante, y países europeos que han firmado el protocolo de París continúan usando el carbón. Sí. Lo hemos hablado en otros programas, ¿no? Que es países que han adquirido el compromiso de eliminar el carbón o de disminuir las emisiones de CO2, pero hablan de hacerlo de aquí al 2070, 2050, 2040, y todos los científicos, los especialistas están diciendo que esto tiene que ser con metas en el corto plazo. Claro. El problema de esto, y quiero ejemplificarlo con algo, es que esto obviamente genera cambios, ¿no? Lo hemos visto, el cambio climático, y esto finalmente deriva en que hoy muchos animales empiezan a morir. Nos han informado que de aquí al 2035, 2040, por ahí, 2050, la mitad, el 50% de las especies de animales se extinguirían. Y en este sentido, quiero dar un ejemplo que seguramente va a llamar la atención, porque es un animal que siempre genera mucho interés. Australia, hace 10 días atrás, declaró al koala en peligro de extinción. Qué bárbaro. Es tremendo lo que decís. La mitad de las especies animales. Es Sí. muchísimo. Muchísimo, la mitad se podría extinguir. ¿Está el ser humano entre esa mitad? No, pero lo han dicho los diversos informes que de aquí al 2050 creo que son 200 millones de personas las que se transformarían en refugiados climáticos, y que mucha gente también va a tener que abandonar sus lugares de residencia por el cambio climático. Claro. Estos temas lo hemos analizado en otros programas, así que ahí los auditores pueden revisar las cifras exactamente, pero es un tema que claramente hay que tomarlo en serio. Sí, seguramente. Sí, claro. ¿Y qué pensás cómo pueden llegar a avanzar las energías renovables? ¿Pensás que pueden no te digo en el corto plazo, pero quizás en el mediano plazo reemplazar a las más contaminantes, como el carbón que nombraba recién? Ya Alemania se ha deshecho de la energía nuclear, que dentro de las contaminantes es una de las menos contaminantes, Sí, porque no emite dióxido de carbono, tiene residuos tóxicos, pero, digamos, ¿pensás que se puede llegar a lograr en el mediano plazo? Yo creo que es un tema complejo, porque a ver, uno diría que el ideal sería que de un día para otro, todos los países del mundo empezaran a usar energías renovables y dejaran el carbón y el petróleo. El problema es que esto no puede ser de un día para otro, porque lamentablemente mucha gente trabaja en empresas que usan este tipo de energía y Claro. que provienen de combustibles, ¿no? Como el petróleo, ¿no? Entonces, en la práctica no se puede. Ahora, hay que acelerar el paso, porque si no vamos a terminar muriéndonos todos, y yo creo que hay que tomar conciencia. Entonces yo creo que esto se puede lograr en la medida que haya políticas estatales y también cooperación internacional. Yo estoy de acuerdo con eso. Hay países que tienen los recursos, porque ojo, por ejemplo, instalar un panel solar en una casa, en el caso de Chile, puede costar $1.200. Entonces, hablando individualmente, lo que podemos hacer los civiles es hacer eso, pero ¿quién tiene $1.000 o $1.200 para instalar un panel solar en su casa? Claro. Después, a nivel mundial, es complicado, porque muchos países que contaminan mucho no están dispuestos a perder su desarrollo. Lo hemos visto en los casos específicos de China e India. Sí. Entonces, hay países que pueden pensar, yo estoy dispuesto a hacer esto, pero si eso va a significar que yo voy a perder peso económico, comercial, militar, no lo voy a hacer, porque otros no lo están haciendo y ellos van a tener más poder. Entonces, es muy complicado. Y hay países en el mundo que hablamos en el programa anterior, por ejemplo, de lo que ocurría en el Sahel, por dar un ejemplo solamente. Hay países que ni siquiera tienen institucionalidad democrática. ¿Cómo les vamos a pedir que cambien sus políticas energéticas? No, claro. Igualmente esos países del Sahel no son los que más contaminan. Exactamente, los que más contaminan son los países más grandes, los países más desarrollados. Hay un dilema ético, países que se desarrollaron contaminando durante décadas y ahora nos vienen a decir, ustedes no pueden. Claro. Sí. Es complicado, la verdad, yo creo que no, pero lo que yo sí pienso es que tenemos que avanzar en esto y aportar todos, uno como individuo y el Estado. Hay que promover el uso de la energía renovable. Sí,
y algo que me gustaría agregar es que, por ejemplo, Estados Unidos hace una década más o menos alcanzó su autoabastecimiento de hidrocarburos nuevamente, que lo había perdido en la década del 60, pero fue por la técnica del fracking, es decir, degradar la roca con químicos y poder sacar gas y petróleo que antes era inaccesible para la extracción tradicional, y esos productos químicos que degradan la roca contaminan el suelo, contaminan las aguas, digamos. Hay métodos también que se están usando nuevos, que son bastante controvertidos y afectan bastante al medio ambiente. Sí. Y bueno, eso también se suma, la forma de extracción se suma a la contaminación, no solamente la emisión de gases. Hay varias etapas de contaminación. Es muy interesante lo que mencionas. Por ejemplo, en el caso de Nigeria, el delta del Níger está contaminado totalmente. Claro. Y ahí no estamos hablando del CO2, sino que simplemente en el proceso de explotar y de producir el petróleo, en este caso, diversos ecosistemas son contaminados, lo cual trae... Claro, sí, los derrames de petróleo que hubo en el delta del Níger, pero no es desde ahora, esto viene de hace mucho. La región es prácticamente, el ecosistema está destruido. Exactamente, se destruye el ecosistema, lo cual significa que los animales mueren o se tienen que ir a otro ecosistema, y eso altera los ecosistemas. Esos ecosistemas se ven alterados porque llegan animales, ¿no?, que eran de otro ecosistema, alteran todas las cadenas de conexión. Los seres humanos, yo la otra vez vi un reportaje no era Nigeria, era Ghana, creo, lo mismo, como comunidades se tienen que trasladar a otros lugares. Sí, claro. Lo hemos visto cuando hablamos de Ecuador, del Parque Yasuní, era un parque nacional protegido, sin embargo lo van a explotar, comunidades indígenas tienen que desplazarse. Claro, es el debate, el desarrollo humano hasta qué punto. Mira, yo me acuerdo de otro caso emblemático, y corrígeme si me equivoco, el Tren Maya en México, que ha sido muy polémico porque pasa por zonas que están protegidas, zonas donde hay flora y fauna propia de esa zona. Entonces, claro, hasta qué punto es bueno el desarrollo. Claro. Bueno, el eterno equilibrio, ¿no? Hasta dónde una actividad económica dónde hay que detenerla. Dónde está la parte no solamente ética, sino que ya roza el límite de la tolerancia medioambiental. Exactamente, este es un tema que nos interesa mucho, así que ciertamente estaremos durante diversos programas analizando esto, así que a los que les interese esto, quédense tranquilos porque vamos a estar siempre analizando este tema. Muy bien, tratamos de no perder de vista los temas que más nos interesan. Bueno, si te parece, en el próximo bloque seguimos con otro análisis. Perfecto, parece que vamos a ir a África. Vamos a ir a África. Tengo un tema un poco, bueno, dejo la incógnita. Perfecto. Es un tema interesante. Nos vemos una pausa, entonces, ¿o no? ¿Cómo no? Después de la pausa. Estamos de regreso ya con el tercer y último bloque de este programa. Maximiliano nos decía que íbamos a ir hasta África, pero ¿de qué nos va a hablar? Y yo te hablo de esclavitud infantil, violaciones masivas como arma de guerra, embarazos forzados, torturas. Uno piensa en la Edad Media, piensa quizás en otra época. Bueno, esto está sucediendo actualmente en Sudán del Sur. Sudán del Sur es el país más joven del mundo, si no me equivoco, que nos independizó en los últimos 10 años. Enero de 2011 alcanzó la independencia y está en guerra civil desde 2013, y recién en 2020 se pudo haber una tregua entre los dos sectores beligerantes. Y ahora voy a explicar por qué. Sin embargo, en las últimas semanas hubo un informe del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que informa que se han recrudecido las venganzas entre los dos sectores beligerantes, que la guerra civil está relacionada con dos etnias. Desde este programa siempre decimos que las guerras interétnicas o las guerras entre comunidades en África en general no son guerras puras, sino que son también exacerbadas por gobiernos extranjeros, por empresas multinacionales,
porque Sudán del Sur es un país rico en recursos y cumple la regla del país, de los países que tienen la maldición de los recursos. En este caso, Sudán del Sur tiene petróleo, es rico en petróleo. El 80% del petróleo de todo Sudán, porque antes formaba parte de Sudán, lo tiene Sudán del Sur. El 90% de las reservas todavía no han podido ser explotadas por la guerra. Solamente se ha podido explotar un 10%. Bueno, según el Consejo de Naciones Unidas, no solamente existe un recrudecimiento de la guerra civil, pese a haber firmado hace 2 años, o pese a haberse implementado hace 2 años un tratado de paz entre ambos sectores beligerantes, sino que acaba de detallar en un informe que presentó a fines de marzo que las violaciones masivas de un pueblo contra otro por soldados son recompensas para los soldados. Digamos, después de tomar tal zona, la recompensa es, bueno, pueden violar a quien quiera. También significa una humillación y una desmoralización del contrario, ¿no? Porque también obligan a los familiares a presenciar esos actos de barbarie. Y hay que decir, perdón, una cosa, Maximiliano, que esto no es una novedad. No es una novedad. En Sudán del Sur viene pasando hace unos años, pero no es una novedad en África. Esto sucedió en el Congo. Yo tengo ese dato, que en el Congo ya ha sido denunciado varias veces, las violaciones masivas como arma de guerra. No tengo datos de otros países. Sí, mira, yo quería, perdona si me desvío un poco, no del tema, pero del país. En Sudán, durante el fin de semana pasado, hubo al menos 168 muertos por enfrentamientos en Darfur. ¿Ya? Y se enfrentaron nómades árabes con miembros de la comunidad masalit. Se supone que estos nómades árabes, que son pastores, atacaron aldeas de los masalit, que es una minoría étnica. Y lo que quería decir que aquí, al igual que lo que tú mencionabas en Sudán del Sur, hubo casas quemadas, hospitales atacados, almacenes saqueados. Y ya el año pasado, entre octubre y diciembre, pasó lo mismo entre pastores árabes y agricultores que llaman ellos comida africana en el sentido porque son negros, y estos árabes que son negros pero de origen árabe, ¿no? Y murieron 250 personas. Entonces es grave, y yo creo que me temo, aquí elaboro una especulación, quizás me temo que esto pueda seguir aumentando con el cambio climático y con lo que nos han dicho los últimos días, que el Cuerno de África enfrenta por la sequía una situación gravísima en la cual cerca de 20 millones de personas van a estar expuestos posiblemente a la hambruna. Claro. Sí. Bueno, casualmente el Crisis Group International, que es una ONG que se dedica a analizar estos temas, presentó también un informe hace pocas semanas en el cual indica que en Sudán del Sur más del 70% de la población va a sufrir escasez alimentaria, y que son unos 8,3 millones de personas. Es un país de 11 millones de personas. Sudán del Sur. Es una brutalidad. Claro, así que eso tiene que ver con el cambio climático, con la sequía histórica que está viviendo esta zona y con la guerra civil, por supuesto. Claro, aquí lamentablemente se juntan todas estas cosas, ¿no? La guerra civil, el petróleo, el cambio climático, las rivalidades por los espacios de sobrevivencia, ¿no? Entonces claro, es bastante complejo esto. Sí. A pesar de que en realidad la guerra civil, la parte cruda de la guerra civil fue entre 2013 y 2018. Claro. Esa fue la peor parte, digamos. Ahora hay como está latente, pero cada tanto se producen estos actos de barbarie. Sí, hay que decir Sí, perdón, una cosa no, hay que decir como tú decías, claro, ya terminó la guerra civil, pero todavía eso ha dejado muchas secuelas en la política sur-sudanesa, y por eso que siempre hay problemas hay un presidente y todo, pero siempre hay que estar negociando con antiguos grupos guerrilleros para que se mantenga esta incipiente estabilidad. Claro, ¿no? En realidad no terminó porque no se puso fin. Hay como una latencia, está latente, y bueno, hay que esperar a ver qué sucede. Y brevemente, para finalizar, explico por qué hay guerra civil, por qué se están peleando. Bueno, el presidente Salva Kiir pertenece a una etnia, la etnia Dinka, y el vicepresidente Riek Machar pertenece a otra etnia rival, que es la etnia Nuer. Bueno, ¿qué sucede?
ambos formaban parte del Ejército de Liberación de Sudán cuando Sudán del Sur estaba unido a Sudán hasta 2001. Cuando estaban unidos estos dos países, Sudán del Norte, la parte de Jartum, explotaba el petróleo y lo exportaba a través de oleoductos que estaban en la parte norte de Sudán. Las empresas norteamericanas estaban fuera de la explotación de petróleo, pero no las empresas chinas. Hasta que Occidente e Israel, principalmente Estados Unidos e Israel, fueron los que presionaron para que se independizara el sur. Bueno, un referéndum, en 2011 se independizó y durante 2 años hubo prosperidad. Entre 2011 y 2013 se pudo explotar el petróleo, hacer una vida más o menos normal. Las empresas norteamericanas volvieron a la zona y las empresas chinas no tenían cómo extraer el petróleo porque los gasoductos estaban en el norte. Tenían que el norte siempre ha sido bloqueado porque siempre ha sido enemigo de Estados Unidos, alojó a Bin Laden en la década del 90, pero bueno, no me quiero desviar del tema. Entonces lo que hizo China para poder seguir explotando el petróleo de Sudán del Sur es trazar un gasoducto que atraviesa Kenia hasta el Océano Índico, porque Sudán del Sur no tiene salida al mar. Entonces hasta Kenia, el Océano Índico, puede extraer su petróleo. Bueno, a partir de ahí comenzó la guerra civil, que es en realidad guerra entre dos élites. No es una guerra étnica, tiene el componente étnico, pero no es el motivo principal el odio entre dos etnias, sino que es qué élite política se adueñaba de las cuantiosas reservas que tiene Sudán del Sur. Ese fue el origen. Y al presidente lo apoya Estados Unidos, Uganda, Israel, China, Egipto y posiblemente Sudán, según dice el vicepresidente. Y al vicepresidente lo apoya, varias guerrillas que hay. Dicen que Estados Unidos clandestinamente también los apoya porque le vende armas a ambas partes, y también se dice que Sudán los apoya. Así que se acusa a Sudán, que fue enemigo de Sudán del Sur en el momento por el cual buscaron independizarse, estaría apoyando a ambas partes, igual que Estados Unidos, vendiéndole armas a los dos y alimentando, ¿no?, la industria de la guerra, que en parte no les conviene tanto porque no pueden extraer el petróleo normalmente por estas atrocidades que están sucediendo. Sí, es terrible lo que sucede. Ojalá que esto se vaya solucionando, y para eso no queda otra que confiar en la diplomacia y en los acuerdos. Sí, afortunadamente hace 2 años el gobierno volvió a conformarse, que estaba bastante dividido, pero a fines de marzo estalló esta violencia, este nuevo brote de violencia en el cual incluye estas atrocidades que mencioné al comienzo. Bueno, esperemos que siga estando priorizándose la diplomacia, como bien decías. Sí, de hecho, a comienzos de abril yo recuerdo que se firmó un acuerdo entre el presidente de Sudán del Sur y el líder del principal grupo armado de oposición, que es el que el SPLM. Claro. Así que acordaron unificar las fuerzas armadas y el cese de las hostilidades. Y eso ya lo habían firmado también en 2018, no se pudo concretar hasta 2020. Hay idas y vueltas, por lo visto. En fin, ojalá que esto se resuelva bien, ¿no? Sí, y ahora tengo otra mala noticia, además de lo de Sudán del Sur. A ver, ¿de qué se trata? El programa está llegando a su fin. Qué lástima. Pero lamento decírtelo tan crudamente, pero es la verdad. Es la verdad y no se puede hacer nada contra aquello. Es irreversible el fin de este programa. Exactamente. Sí. Solo el de hoy, la emisión de hoy. Perdón, no te escuché. Digo, solo la emisión de hoy, porque dije que era irreversible el fin del programa, pero me refiero solo a la emisión de hoy. Claro. Sí, no, el lunes nos volvemos a encontrar con nuevos análisis y nuevas noticias y siguiendo los acontecimientos internacionales como siempre. Sí, de todas maneras. Así que, Maximiliano, yo te deseo un excelente fin de semana y lo mismo para todos en sus casas. Y que el 1 de mayo todos los trabajadores puedan descansar también con libertad. Exactamente, el domingo es 1 de mayo, es cierto. Bueno, un saludo para todos, gracias por escucharnos, aguantarnos hasta este minuto. Y bueno, un placer, Raimundo, hacer este programa con vos.
y nos vemos pronto. Lo mismo digo para ti, Maximiliano. Un gran abrazo y que estés muy bien. Gracias.